Los invito a que podamos ir a estas porciones bíblicas. La que vamos a utilizar como referencia va a ser Lucas, pero si gustan anotar desde este momento lo que es Mateo 21, del 1 al 11, Marcos 11, del 1 al 11 también, y Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 40. También vamos a tomar como porciones bíblicas lo que es el Evangelio de San Juan. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre la entrada triunfal en Jerusalén. Como se pueden dar cuenta, estamos citando 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, y aunque aquí no aparece escrito, pero también tocaremos lo que es el Evangelio de San Juan. Y todo apunta al evento de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Bueno, vamos a leer así la palabra de Dios. Esto dice, esto es en Lucas 19, en la versión Reina Valera, 1960. Ustedes pueden ir a esta porción bíblica, si no, ya está proyectada aquí en pantalla. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, este es el pasaje que nos relata Lucas, pero si ustedes ven también en sus Biblias, hay otras referencias a otros pasajes que se encuentran en Mateo, Marcos y Juan. La otra porción que hablábamos de Juan es Juan 12, versículos 12 al 19, por si ustedes gustan anotarlos. Seguramente en sus Biblias también vendrán referenciados estos pasajes. En esta mañana, pues, como estamos hablando, es sobre la entrada triunfal en Jerusalén. También es conocida como el Domingo de Ramos, y como vimos en este pasaje, si ustedes ven en las lecturas que hay anterior a este versículo del 28 hacia atrás, van a encontrar algunas historias en las que se habla, por ejemplo, de cuando Jesús estuvo en Betania y de dónde él venía antes de que se empezara a celebrar la Pascua. Hace mucho tiempo, bueno, pues ya hace casi 2000 años, un poco más, este evento aconteció. Y llamamos que este domingo es el comienzo de la Semana Santa. De hecho, ahorita lo vamos a ir leyendo un poquito para que sea más claro. Pero aquí, si ustedes lo ven, me gustaría también citar un poco lo que dice
Mateo. Y en Mateo 21 vamos a ir viendo que estos evangelios nos están relatando la misma historia, pero nos van a aportar nos van a aportar información que quizás en el otro evangelio pues no está expresamente escrita ahí, pero la cual nos va a servir para poder entender un poco más lo que ocurrió ese día. En Mateo 21 también nos habla sobre la entrada triunfal y nos habla y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé y al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y les trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, o en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Como pueden ver, por ejemplo, esta porción en la que aquí se menciona lo del profeta, que dice decir a la hija de Sión, en Lucas no aparecía. Entonces, si nosotros somos invitados a que podamos revisar cada una de estas porciones, encontraremos que cada uno de los evangelios nos dan como que una perspectiva. No es que sea diferente, sino que añade un poco más de información o que la enriquece para entender lo que pasó ese día. Pero la pregunta aquí es: ¿qué es la entrada triunfal de Jesús? ¿Por qué ocurrió? Bueno, aquí vamos a tomar un poquito de cerca estos evangelios. Previamente, antes de que Jesús entrara a la ciudad, él hizo varias cosas. Entre ellas, no sé si se acuerdan ustedes cuando Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro, aquel amigo de Jesús, vivía en una aldea en Betania, junto con Marta, con María. Y Jesús previamente, antes de que empezara, imagínense esta fecha, hace 2000 años, él previamente convivió o estuvo en Betania y también hizo otros milagros. La gente lo seguía. Era de ahí que los evangelios, si ustedes lo ven, aparece como multitud. Estas multitudes eran personas que creyeron en él porque vieron lo que Jesús hizo. Entonces las personas empezaron a seguir a Jesús. Entonces me gustaría mostrarles más o menos cómo era la ciudad en los tiempos de Jesús, para que podamos como que ir asimilando un poco más lo que nos describe la entrada triunfal. La Biblia nos habla que Jesús entraría por lo que es el Monte de los Olivos. De hecho, aquí en la parte del Monte de los Olivos, esta es una imagen de cómo se encontraba la ciudad en esos tiempos, pero esta es solamente una perspectiva. Aquí está el Monte de los Olivos, y aquí como que la parte trasera, por aquí pasó Jesús. De hecho, aquí vemos el templo, y varios puntos que son importantes dentro de los evangelios, por ejemplo, el Monte Calvario, la Vía Dolorosa y otros más. Pero ahora, si lo vemos como si fuéramos una especie de pajaritos que pudiéramos ver desde arriba, aquí está Betania y Jericó y el Monte de los Olivos. Es decir, cuando la Biblia nos habla en los evangelios que Jesús venía o empezó a caminar y pasó por lo que es a los alrededores o en el Monte de los Olivos, él estuvo más o menos por esta zona. Y en el pasaje se nos habla de que Jesús le dijo a 2 de sus discípulos que fueran por un animalito, un asna, un pollino, y les dijo que fueran por una ciudad que está por enfrente.
pueden imaginarse, aunque quizás esto es un mapa, creo que nos va a ayudar a comprender más o menos qué recorrido hizo Jesús y qué fue el trayecto que fue o que tomó. Aquí la Biblia nos describe que sus discípulos fueron por esos animalitos, los recogieron y después dice que ellos bajaron y subieron hasta la ciudad, hasta lo que es la puerta oriental, subieron aquí. Entonces aquí pues no se ve pues como que toda lo que es pues claramente el monte, pero aquí viene descrito. Entonces más o menos hicieron esta ruta, aunque exactamente no la conocemos, pero lo que sabemos es que llegaron por aquí. Entonces esto ya nos ayuda más o menos a entender cómo fue el trayecto o esta entrada triunfal a Jerusalén. Todo esto de aquí es la ciudad de Jerusalén, y como pueden ver pues está amurallada, y aquí está en esta parte lo que es el templo, el segundo templo que fue construido por Herodes. Y ahora aquí viene lo interesante. Bueno, desde luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Aquí quizás creo que está muy pequeño, no se va a alcanzar a ver, pero a la derecha tenemos la versión, lo que es traducción en lenguaje actual, y es el mismo pasaje, el pasaje de lo que es en Lucas, cuando Jesús entra en Jerusalén. Expertos y estudiosos de la Biblia, por ejemplo el hermano Bolañes, él explica, y bueno, aquí en la Biblia no conocemos todas las tradiciones, o bueno, sí están redactadas, pero todavía si investigáramos un poco más sobre cómo es el judaísmo, encontraríamos que desde que se empezó a celebrar la Pascua, las personas, los judíos, los israelitas que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, había una tradición en la que ellos, comenta el hermano Bolañes, que ellos dejaban un burrito, un asna, amarrado ahí en el Monte de los Olivos, a los alrededores. De ahí por eso que decidí colocar este mapa, para darnos una idea. Entonces imagínense que los pobladores dejaban ahí amarrado desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a celebrar la Pascua, ese animalito, porque ellos tenían la fe y la esperanza de que en algún día, en la Pascua, llegaría el Mesías y ellos podrían ser los privilegiados de que el Mesías le pidiera su animalito, es decir, el asna. Aquí lo interesante es que, si lo ven en las Escrituras, el Señor, cómo es que se va cumpliendo la palabra, porque Jesús le dice a 2 de sus discípulos que vayan y que pidan por ese pollino, y se va a cumplir. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que se van cumpliendo estas profecías. Ahora, previamente a eso, vemos que las Escrituras también nos dicen aquí en esta parte que, sí se ve, que había multitudes que lo seguían, y si lo vemos, esas multitudes venían de diferentes puntos. Una de ellas era Betania, la aldea que vimos que está en los alrededores, pero también había gente que venía de otros puntos. ¿Y todo por qué? Porque ellos empezaron a seguir a Jesús, porque vieron los milagros que él hacía. Entonces, posteriormente, ya que la gente seguía a Jesús, y después que Jesús le dijo que fueran por los dos, por el pollino, vemos que los discípulos fueron al pueblo y encontraron el burrito o el burro, tal como Jesús les había dicho. Pero nótese aquí cómo es que ellos le dicen a los dueños. Dice, cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron, ¿por qué desatan el burro? Ellos contestaron, fíjense cómo aparece, el Señor lo necesita, y el Señor aparece con letra S mayúscula. La palabra Señor, para referirse, entiendo, en el hebreo y como se refieren los judíos a Dios, es como Hashem. Entonces, expertos, el hermano Bolañes explica que cuando ocurrió este hecho, se pueden imaginar que aquellas personas o aquellos dueños de ese burro, cuando escucharon porque el Señor, porque Hashem, imagínense en su idioma original, lo necesita, ellos se sintieron privilegiados y pues se dieron el animal. De hecho vemos que dice, luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Y
Esto se encuentra documentado o está dentro de la profecía de Zacarías 9:9. Los invito a que puedan ir a sus Biblias a lo que es Zacarías 9:9, para que veamos qué es lo que nos dice la palabra sobre por qué un burrito. Zacarías 9:9. Si ustedes lo tienen, pueden decir amén, pero también lo tenemos aquí en pantalla. Zacarías 9:9. En la traducción en lenguaje actual dice: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito, es humilde pero justo y viene a darte la victoria. Entonces es muy interesante porque ya desde esos tiempos ya se anticipaba que el Señor, el Mesías, Jesucristo, vendría a la ciudad de Jerusalén sobre un burrito. Y nótese cómo es que aquí en la entrada triunfal a Jerusalén se empieza a dar el cumplimiento de las profecías. Pero también vemos que desde la tradición la gente o los pobladores tenían la esperanza de que algún día, en esa celebración de las Pascuas, al dejar ellos a la espera ese animalito, aquel burrito que fuera virgen, ese burrito que lo dejaban amarrado por si en alguna de esas Pascuas que celebrara se aparecía el Mesías, ellos lo dejaban con la esperanza de que ellos pudieran ser privilegiados y estuvieran a la disposición del Señor. Y así ocurrió. No sabemos cuánto, en este caso, cuántas personas pudieron haber participado, pero la historia aquí nos dice que el Señor mandó a pedir ese burrito, los pobladores o los dueños de ese animal lo siguieron, pero lo que podemos destacar de todo esto es que había fe en la gente de esperar por el Mesías, y ellos lo estuvieron esperando varios años, mucho tiempo, hasta que finalmente llegó nuestro Señor Jesucristo y se dio. Ahora, como se ve en la escritura, si ustedes lo han notado, nos dice que, o aparece la palabra multitud. Una vez que ya tenían el animalito, pues empezaron a bajar por el monte. Empezaron a bajar por el monte para llegar hacia la ciudad. Entonces, dice que Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Entonces, nótense cuáles eran las expresiones, qué era lo que la gente decía. Lo seguía, ¿por qué? Porque ellos habían visto los milagros que Dios había hecho y que ellos mismos habían visto previamente, días pasados. Lázaro había resucitado, y ahorita, si ustedes lo pueden ver, me parece que aparece en Juan, podemos ir viendo desde Juan 12. Hay unos, en los subtítulos anteriores se habla sobre cómo es que los fariseos tenían su oposición ante lo que estaba ocurriendo. Podemos ir a San Juan 12, capítulo, me parece que es 12. Aquí ya tengo San Juan 12, y en el capítulo 12, si ustedes leen desde el versículo 9, aquí ya se habla sobre el complot contra Lázaro. Voy a leerlo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, que había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, me gustaría que pudiéramos hacer este ejercicio. Imagínense nuevamente esta semana que estamos viviendo,
pero que pudiéramos trasladarla hace 2000 años y que días pasados, o sea, los días que pasaron en esta semana o días previos, el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Llegó hasta este día, que es el día de la entrada triunfal, y el Señor se dirige hacia Jerusalén. Entonces, la gente que vio cómo resucitó a Lázaro empezó a seguir a Jesús, pero también la gente de otros lados empezó a seguir a Jesús, y todos ellos estaban gozosos y aclamaban, y como lo dice la Escritura, alababan y gritaban a Dios por los milagros que Él había hecho. Pero ¿qué es lo que gritaban? La Biblia nos dice que decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Si ven, esto es en la traducción lenguaje actual. Si ustedes lo ven en la suya, lo podrán ver que se refiere al Salmo 118, versículos 25 y 26. Voy a leer, de hecho por aquí lo tengo también. Los invito a que vayan a Salmos 118, versículos del 25 al 26, y yo voy a regresarme para que veamos qué es lo que dice en la versión de Lucas. Por favor, ¿alguno de ustedes puede leer Salmos 118, versículos 25 y 26? Dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Así es, gracias. Ahora, si se dan cuenta, dice bendito, y aquí en lo que dije es Lucas 19, lo expresan así: dieron a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en otras versiones o en otros evangelios, como vimos, hacen referencia a Hosana. Entonces, aquí vemos que en el Salmo se refieren a él, aquí también lo tengo, como: Dios mío, danos de tu salvación, concédenos tu victoria, bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Entonces, nótese que se refiere bendito el Rey, y haciendo referencia a Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que están expresando esta alabanza? La multitud que está siguiendo a Jesús, pero no los pobladores propios que están dentro de Jerusalén, sino que es la gente que seguía a Jesús quienes identificaron y se dieron cuenta que el que estaba entrando a Jerusalén era Dios, era el Mesías, y de ahí que se expresaran como: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, desde su templo lo bendecimos a todos ustedes. De hecho, esa bendición, esa alabanza que expresan, la hacen referencia a este salmo. Entonces, aquí son como que datos muy curiosos dentro de la escritura, y vemos que, si vamos viendo, había fe por parte de los pobladores que dejaban el animal puesto o el burro para que algún día el Mesías hiciera uso de él. Pero también la gente que seguía a Jesús también tenía fe y dieron alabanza, identificaron quién era Jesús, y así lo expresaban cuando iban entrando hacia la ciudad. De hecho, aquí en la escritura nos dice que ellos ponían sus mantos. No sé si han visto en el Muro de los Lamentos actualmente, y de hecho se pueden imaginar cómo era la vestimenta de los judíos hace 2000 años, ellos se ponían una especie como de manto donde se cubrían. Ahora imagínense quitarse todo eso y ponérselo para que el Señor avance por ahí caminando. Bueno, expertos o estudiosos de la Biblia mencionan que eso, cuando ellos, por ejemplo, en el Muro de los Lamentos o la manta que se ponen cuando oran a Dios, era lo que se quitaban y lo ponían para que pasara él mismo. Entonces vemos que la multitud que seguía a Dios, ellos ya tenían presente quién era él y lo seguían. Pero aquí viene lo curioso. Dice que cuando en los versículos 39 en adelante, dice: entre la gente
había también unos fariseos. Entonces, pueden imaginarse nuevamente, el Señor ya va entrando, ya va llegando a la ciudad por aquí. La multitud empieza a cortar ramas, palmas, empieza a poner sus mantos, porque ellos creen, porque ellos adoran y alaban y gritan a Dios. Pero dentro de esas multitudes también había fariseos. Y aquellos fariseos, aquellos estudiosos de la ley, a diferencia de la multitud, podemos ver diferencias entre ellos dos. Una es que los fariseos estudiaban la ley, conocían la ley, y la multitud quizás eran personas que no tenían los estudios o la preparación como aquellos fariseos. Pero la diferencia estaba en que los fariseos, como vemos, no creían en Jesús, pero aquella multitud sí creyó en Jesús. ¿Y por qué creyó en Jesús? Porque lo que vimos es que ellos vieron los milagros de Jesús, lo siguieron. Entonces ahí tenemos ya dos diferencias entre ellos. Ahora, regresando nuevamente por acá, vemos que una multitud lo seguía. No eran expertos en la ley, pero creyeron en Jesús. La multitud de los discípulos se gozó, ya vimos que comenzó a alabar a Dios por todas las maravillas que ellos habían visto. Ustedes se pueden imaginar ver resucitar a un muerto. Imagínense ese hecho en el que Jesús resucitó a Lázaro y mucha gente que lo vio decidió creer y lo siguió. ¿Puedes imaginarte resucitar a un muerto? Bueno, pues las personas que lo vieron creyeron en Jesús y lo siguieron hasta la ciudad de Jerusalén. Y aquí podemos ver dónde la fe estaba presente, en los pobladores que dejaron preparado el burro, pero también en la multitud que lo seguía. Sin embargo, la misma Biblia, o en este relato, nos dice que los fariseos le pidieron algo a Jesús. ¿Qué le pidieron? Que corrigiera, que amonestara, que regañara a sus discípulos, porque ¿cómo es que estaban diciendo o estaban permitiendo que expresaran todas esas alabanzas mesiánicas? Y pues Jesús les dijo, pues os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y es que los fariseos, aquellas personas doctas, aquellas personas que tenían un poder sobre el pueblo, porque bueno, alguna vez creo que lo platicamos, si no mal recuerdo, sobre quiénes eran los fariseos, vemos que ellos tenían un poder sobre la sociedad. Entonces los fariseos pedían que se callara la gente, la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y vemos que ellos tenían prejuicios religiosos, que eran legalistas, sin razonamiento. Aquí, nuevamente, si empezamos a comparar las actitudes y los comportamientos que había entre la multitud que seguía a Jesús, pero también de los fariseos, vemos que los fariseos, ellos tenían conocimiento de la ley, pero no pudieron distinguir el tiempo que estaba ocurriendo o el evento que estaba ocurriendo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque vemos que se había dicho que el Mesías entraría algún día a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito, y que él sería manso pero justo. Y el Señor Jesús, vemos que así lo es. Entonces, ellos no, a pesar de que tenían enfrente al Señor Jesús montado en el burrito, entrando a la ciudad, y con el conocimiento de la ley, de la palabra, no pudieron distinguir y darse cuenta que aquel hombre que venía en ese animal era el Mesías, y no lo pudieron ver. Sin embargo, la multitud que seguía a Jesús sí pudo distinguir que Él era Dios y que Él era Rey. Entonces, ellos le pedían a Jesús que callaran a aquellas personas, y no, Jesús les dijo que si estos callan, las piedras clamarían. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué los fariseos no fueron capaces de darse cuenta? Bueno, vemos que ellos tenían prejuicios, a pesar de que ellos conocían la ley, de que a lo mejor se la sabían de principio a fin, no pudieron distinguirlo, porque ellos estaban en un extremo legalista, donde vemos que ellos incluso no podían acercarse o tocar cosas,
que querían llevar la ley como que al pie de la letra, pero no tomaron, bueno, es decir, se fueron hasta los extremos, y eso mismo no les ayudó a pensar, a darse cuenta o a razonar sobre lo que las escrituras decían. Entonces, todas esas actitudes influyeron para que no se dieran cuenta de que el Mesías estaba llegando a la ciudad. Entonces, vemos que los fariseos, no se dieron cuenta del momento histórico que estaban viviendo. 2, que a pesar del conocimiento que tenían, por las actitudes que tenían, no pudieron darse cuenta de que ese hombre, tal cual como la escritura lo decía, era el Mesías. Entonces, vamos a ver qué es más lo que dice la escritura, porque ahí, no sé si han escuchado alguna vez, les han preguntado que cuál es el versículo más corto de la Biblia, y dice, Jesús lloró. Y Jesús lloró aparece en este libro, en San Lucas, si no me recuerdo, y vamos a ver que lo pueden ver ustedes en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Los invito a que vayan allá para que podamos ir. San Lucas 19 y ahorita les digo el versículo. Bueno, dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si alguno de estos, que si estos cayeran, las piedras clamarían. Perdón, aquí no está, ahorita se los dio bien, pero en esta parte es la misma idea, no es que cambie. Dice, y cuando se llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre la ciudad. Aquí me voy a centrar en esta parte. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y ahorita voy a buscar en otro de los versículos, o en otro pasaje, qué es lo que se menciona. Nótese que aquí dice, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo. Antes de leer toda esta parte, nomás me gustaría resumir nuevamente. Nótese que los fariseos ya le pidieron a Jesús que calle a sus discípulos. Jesús ya les respondió que Él no los puede callar, porque si no las piedras gritarán. Ustedes pueden imaginarse eso, las piedras van a gritar. ¿Cómo puede ser eso posible? Ahorita veremos algunos datos curiosos relacionados a esto. Cuando Jesús estuvo cerca, vemos que Él ya está cerca de la ciudad y empieza a llorar. Pero ¿por qué lloraría Jesús si Él está entrando como rey a la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué Él lloraría? Nótese qué es lo que dicen. Pero aquí aparece con signos de exclamación, es decir, imagínense a alguien gritando, diciendo, habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Nótese a quiénes se dirigen. Habitantes de Jerusalén. ¿Cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Podemos ver dos diferencias. Bueno, aquí son varios puntos, ahorita los vamos a tocar. Uno es que se dirige a los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué vemos que
de esta idea les está diciendo es que no quisieron reconocer que Dios los envió, que Dios lo envió a salvarlos. Había otra multitud, que era la gente que lo seguía de otros lados, pero la gente de Jerusalén, aquellos fariseos de esa ciudad, no lo reconocieron. Aquí algo que me llama la atención es que vemos que en otro de los evangelios dice o se refiere a Jesús como el profeta. Y si tomamos en cuenta lo que dice el otro evangelio cuando habla así de Jesús como el profeta, nos daremos cuenta que esto que está diciendo aquí está siendo una profecía. Entonces vamos a irnos dando cuenta cómo es que años después de que Jesús fue crucificado, esto se cumpliría. Y cómo es que hay algunos datos curiosos donde dice relacionados a las piedras gritarán. ¿Tú te puedes imaginar que una piedra grite? ¿O a qué se hará referencia? La arqueología actualmente está descubriendo cosas fascinantes sobre la Biblia y están respaldando lo que la Biblia dice. En ese pasaje donde leímos que la ciudad pues sería sitiada, como aquí lo aparece, voy a mostrarlo nuevamente, una disculpa, pero para que seamos claros. Bueno, lo voy a citar nuevamente. Aquí dice que la ciudad llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados, la destruirán por completo. Esa imagen que vimos de la ciudad desaparecería por completo y no dejarían en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto. Creo que es un poco contradictorio porque vemos una historia donde Jesús entra triunfante a Jerusalén, pero el Señor Jesús, conociendo el futuro, conociendo todo, porque Él conoce todo, porque Él es omnisciente, Él sabe lo que acontecería, pero Él también les dice: habitantes de Jerusalén, ustedes no saben vivir en paz y por lo que no han querido reconocer que yo vengo a salvarlos, van a ver, Él les habla de las consecuencias que habrá. Y vemos que la ciudad sería destruida, aquella ciudad en la que alguna vez los apóstoles le mostraron a Jesús como una muestra de, pues podría decirse, de orgullo o de satisfacción de este templo que sería destruido por completo. Vemos que Jesús ya está hablando de que esto ocurriría y lo vamos a ir viendo más adelante. Y vemos que Él dice: porque no saben vivir en paz. ¿Por qué? Porque su rechazo del reino de paz que el Señor Jesús anunció, eso iba a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión. ¿Contra quién? Contra el Imperio Romano, que en ese entonces eran quienes los estaban sometiendo, y eso llevaría a destrucción a la ciudad. Esta profecía tardó unos años para que se cumpliera, pero se cumplió. Y algo curioso que pasó, bueno, ahorita lo vamos a ver en Ezequiel 44, pero les traje un pequeño video para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurrió en ese tiempo. Son dos videos. El primero de ellos es de un canal que se llama Enlace Judío, donde en este espacio ellos pues muestran lo que es la cultura judía, pero aquí ellos mencionan qué es lo que pasó en el segundo templo, y vemos que esto ocurrió en el año 70. Siglo de la era cristiana, y los judíos llevaban ya 2 milenios viviendo en esa delgada franja de tierra, esa que estaba junto al Mediterráneo y que se llamaba Judea. Después de su encuentro con babilonios, asirios, persas y griegos, en el primer siglo, los judíos de Judea ahora se encontraban bajo dominio del Imperio Romano, y como todos los ciudadanos, tenían que pagar los excesivos impuestos obligados.
A partir del año 66 después de la era cristiana, las tensiones entre judíos y romanos se fueron incrementando, hasta que en el año 70 el emperador Tito mandó a destruir el templo de los judíos. La guerra judeo-romana fue descrita por el historiador y cronista de la época, Flavio Josefo, quien escribió que en aquella revuelta alrededor de 1.100.000 judíos murieron, mientras que otro tanto fueron capturados y esclavizados. Para la población judía que sobrevivió, las condiciones de vida no mejoraron con el paso de los años. El emperador romano Adriano prohibió que los judíos practicaran su religión, y en respuesta, los judíos organizaron en el año 135 otra revuelta para buscar su independencia. Sin embargo, esta vez, el emperador Adriano reaccionó de manera más agresiva y ordenó la expulsión de los judíos de Judea de manera definitiva. Este hecho representó que los judíos emigraran a cada rincón del entonces mundo conocido. Se le llamó la Gran Diáspora, en la que las familias de Judea tomaron caminos distintos, y a partir de entonces, cada comunidad judía escribiría su propio destino. Lo que dijo Jesús, que aquella ciudad, aquel templo, sería destruido. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron vivir en paz. ¿Qué es vivir en paz? El Señor Jesús vino a dar ejemplo mismo de lo que es, Él dio ejemplo mismo sobre obedecer la ley, pero no solamente sobre obedecer la ley, sino que Él dio ejemplo mismo sobre amar los unos a los otros. Entonces, la ciudad de Israel no fue capaz, de Jerusalén no fue capaz de vivir en paz, y por toda esa resistencia que tenía hacia sus opresores, en este caso el Imperio Romano, los conllevó a tomar varias decisiones, a un camino en el cual ellos se resistirían a seguir siendo oprimidos por parte del Imperio Romano. Y vemos que ese camino que siguió Israel pues lo llevó a que el templo fuera destruido, y que posteriormente vemos que todo eso conllevó a que los judíos se dispersaran por todo el mundo. De ahí que los judíos, a partir de ese evento, se fueran a todas las partes del mundo, al norte, al sur, al este, a todos lados. Y bueno, de ahí pues ya es otra historia, pero como vemos, la palabra de Dios se cumplió, el templo fue destruido, y vemos que en los evangelios, al referirse a Jesús como un profeta, vemos también que su palabra se cumplió. Algo curioso que comentan el hermano Bolaines es que aquella puerta por la que entró el Señor Jesús fue por una puerta que le llaman la puerta del Mesías, la puerta de Oriente. Ahorita se los proyecto nuevamente. Aquí está. Que entró por una puerta, la cual es la puerta oriental, que como vemos se encuentra en esta parte. Aquí este es el gran templo y tiene varias puertas, la puerta doble, la puerta triple. Bueno, aquí hay varias puertas, pero aquí vemos que está la puerta oriental. Entonces, por aquí entró, es lo que alguna vez explicó el hermano Bolaines, y él menciona que esta puerta, posteriormente, desde que entró, pasaron varias cosas, pero esta puerta actualmente está cerrada. Hay una imagen, se las voy a mostrar, donde quedó sellada totalmente esta puerta. De hecho, históricamente, esta puerta, ahí hubo un grupo de judías llamado los celotes, donde ellos decidieron sellar esta puerta para que no entrara, ahorita les digo bien cómo está, pero lanzaron una maldición en la que dicen que es maldito el que entre por esta puerta, porque en esta puerta se espera que entre el Mesías. Actualmente esta puerta, como les digo, está sellada. Esta es una imagen de lo que queda o de lo que hay en Jerusalén.
y esta puerta está sellada. Y esto, como vemos, pues cuando cayó el segundo templo, pues ocurrieron varias cosas. La puerta en un tiempo dado pues fue sellada, como les decía, por un grupo de judíos llamados los celotes. De hecho, en las escrituras aparece un personaje que se llama Simón el Celote. Y a lo que quiero llegar es que la Biblia menciona varios datos interesantes. Dentro de esto es que se dice, y comenta el hermano Bolaines, es que se dio el cumplimiento de una profecía que es Ezequiel 44:1-2. Y Ezequiel 44:1-2 nos habla sobre la puerta cerrada. En esta versión dice: más tarde, aquel hombre me llamó a la puerta exterior del templo, la cual daba al este y estaba cerrada. Entonces Dios me dijo: esta puerta debe estar siempre cerrada, nadie podrá abrirla ni entrar por allá, porque por ella he pasado yo, el Dios de Israel. Algunos mencionan, o bueno, el hermano Bolaines explicaba que por esta puerta pasó el Señor Jesús, el Mesías, y pues ha sido cerrada. Como vemos, este día de la entrada triunfal, o haciendo remembranza a lo que ocurrió hace poco más de 2000 años sobre que el Señor Jesús entró a Jerusalén, creo que la pregunta sería: ¿qué podemos aprender de este evento? Bueno, podemos aprender al menos dos puntos, y pueden haber muchos más, pero el primero de ellos es que podemos gozarnos que Dios vino al mundo, que así como aquellas personas, aquellos habitantes que tuvieron la oportunidad de ver lo que Jesús hizo y que por lo que vieron ellos creyeron, hoy nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, pero podemos agradecer a Dios y podemos expresar en fe porque Él nos alcanzó, porque también hemos visto los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y en personas cercanas a nuestras familias, o hemos visto los milagros de Dios en nuestras vidas de una o varias formas, y al igual que aquellas personas, ellos sí pudieron presenciarlo, tuvieron a Jesús de cerca, pero la similitud es que podemos gozarnos que Jesús vino al mundo y que ha hecho grandes cosas para la humanidad, pero la más grande es que nos trajo su salvación. Entonces, en este domingo que comienza la Semana Santa, es una oportunidad para recordar que así como aquellas personas o aquellos seguidores de Jesús que dieron alabanza, gritos y gloria de que Él estaba entrando a Jerusalén, hoy nosotros podemos también darle gracias y decirle al Señor: gracias porque tú llegaste a mi vida y porque también me has dado tu salvación. El segundo, y aquí viene como que el otro lado de la moneda, podemos también aprender de los fariseos, porque los fariseos, a pesar de que ellos conocían la palabra, no fueron capaces de identificar el tiempo que estaban viviendo. Hoy nosotros vivimos 2000 años después de que Jesucristo vino, y la pregunta sería: ¿estamos siendo nosotros capaces de darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Muchos acontecimientos han ocurrido. Expertos de la Biblia dicen que ya no hay nada que por cumplirse más, que el siguiente evento que se espera es el arrebatamiento. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Bueno, pues nos encontramos a la víspera de que se dé ese evento glorioso, y eso creo que es parte de la reflexión, que nosotros podamos estar atentos de que estamos viviendo ese tiempo y que no nos quedemos dormidos. ¿Para qué? Para que podamos estar listos para ese evento que es el arrebatamiento, o si el Señor viene antes y por alguna razón o Él decide llamarnos antes a su presencia, pues podamos también estar listos para estar delante de Él. Entonces, yo dejé como estas dos ideas claves. Sí, esta semana es el inicio de la Semana Santa, pero lo importante, o los dos puntos que me gustaría recalcar de esto que hemos meditado, uno nuevamente es que agradezcamos a Dios que Él vino al mundo, que así también podamos alabarle como Rey. Y la segunda es que
podamos percibirnos, que no nos durmamos de los tiempos que estamos viviendo, que sepamos que el Señor entró, como vimos, ya a Jerusalén. Él estuvo en la ciudad, Él ya vino al mundo. Ahora nosotros estamos esperando su arrebatamiento y su segunda venida al mundo. Entonces, ahorita me pongo a pensar en las similitudes. Dense cuenta, ahí el Señor Jesús entró a Jerusalén con sus discípulos, pero en su segunda venida el Señor Jesús vendrá en las nubes con su iglesia. Entonces, y cuando venga con su iglesia, Él también, pues la iglesia va a estar alabando, dando gloria a Dios. Entonces, pidamos a Dios que nos ayude para que estemos listos para su arrebatamiento, o si el Señor nos llama antes, pues estemos listos también. Pero vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias, Padre mío, porque hoy, en esta tarde ya, nos damos cuenta, Señor, de que tú viniste al mundo, tú, Señor, viniste y expresaste un mensaje sobre la paz, y vemos, Señor, que tú eres el príncipe de paz. Ayúdanos, Dios mío, para que, Señor, en nuestras vidas, Señor, podamos estar en paz con nuestros prójimos, pero también, Señor, para que podamos darte la gloria, la honra que tú mereces, Señor. Dios mío, quizás en algunas ocasiones, Señor, no expresamos esa alabanza, pero, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú viniste al mundo, porque, Señor, hoy en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, recordamos tu pasión, tu muerte y tu resurrección, Señor. Y pues, Dios mío, ayúdanos a recordarte, así como este comienzo de este domingo, que podamos empezar, Señor, dándote gracias porque tú viniste al mundo, Señor, que como esa imagen, Señor, de que entraste como rey manso, pero justo, montado en un burrito, Señor, pues nos ayuda a ver tus cualidades, Señor, que tú, Señor, eres humilde, Señor, y que te acercas a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos pues estar listos, Señor, para que podamos también aprender de tus cualidades, Señor, para que podamos, pues, Señor, llegar a tener esas cualidades, Señor, que tú quieres, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre mío, y también ayúdanos para que podamos estar atentos, Señor, para que no pasemos desapercibidos los tiempos en los que vivimos actualmente. Hoy, Señor, tú estás cerca de venir, tu arrebatamiento está cerca, Señor, y ayúdanos a estar listos, a estar atentos, Señor, porque, Señor, no con ánimo de juzgar, pero en aquel momento los fariseos no reconocieron que tú estabas enfrente de ellos. Hoy, Señor, ¿qué podemos decirte como iglesia, Señor? Tú estás pronto, Señor, pero pudiera estar el riesgo de que no nos demos cuenta, Señor, de la cercanía, de que tú, Señor, de que estás cerca tú, Señor, y de que tu arrebatamiento, Señor, también está cerca. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos darnos cuenta de estos tiempos, pero también para prepararnos, Señor. Ayúdanos para que, Señor, pues podamos estar en paz, Señor, porque como vimos, la ciudad de Jerusalén, Señor, no siguió ese camino de paz y les trajo consecuencias, que es la destrucción. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos estar en paz con nuestro prójimo, Señor, y, Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, pues si tú ves que hay cambios que se requieren en nuestras vidas, ayúdanos, Dios mío. Gracias, Dios mío, te doy por todo esto, y todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.